Ser podcast. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Arrancamos un año más de conversaciones, 2022. Juanjo Millás, ¿cómo estás? Estoy bien, Javier, buenos días. ¿Y tú, buenos cómo días. estás? Pues muy bien, muy bien. Descansado después de las vacaciones, aunque son muy estresantes, creo que para ti también, emocionalmente, ¿no? Sí. Supongo que cuando eres padre, o a partir de que eres padre, las Navidades tienen un componente laboral también, ¿no? Son mucho trabajo de preparación y mucho trabajo de hacer que todo salga bien y que se parezca a lo que los demás esperan, ¿no? Sobre todo cuando hay niños, ¿no? Porque las vacaciones, las Navidades tienen, el mayor sentido que tienen es el de regalarles este tiempo, en fin, de fantasía a los niños, ¿no? Yo creo que en las casas donde no hay niños, la Navidad es completamente distinta, ¿no? Y estas Navidades, por otra parte, han sido curioso porque en adjetivos que más se utiliza cuando preguntas son raras, ¿no? Pero digo que es curioso porque entonces que ha habido Navidades normales. Es verdad. Entonces que ha habido Navidades normales, ¿no? Y a mí ahora Navidad nunca me pareció normal, pero bueno, debía haber Navidades normales, ¿no? Porque se han dado muchas circunstancias de estas, de que 3 horas antes de la cena llamaban diciendo me acabo de hacer una prueba de antígenos y me ha dado positivo, no puedo ir. Muchos corderos se han quedado en el horno a expectativa de ser comidos, ¿no? Yo digo que ha sido un poco así como celebrar un bautizo en un tanatorio, ¿no? Es decir, que comparación. Bueno, pero fíjate que sí, porque de fondo estaba digamos, la alegría, la supuesta alegría de la Navidad, que además en nuestro mundo se reduce mucho también al consumo, a la alegría de entrar en las tiendas y de comprar. O sea, gran parte de la Navidad, el consumo de luz, por ejemplo, del que presume tanto el alcalde de Vigo, tiene que ver mucho con el consumo. En este caso con el consumo eléctrico, ¿no? Pero eso da idea de riqueza, ¿no? Y entonces cuando tú ves esas imágenes de las gran vías de las ciudades de España, los interiores de los grandes almacenes, con gente hormigueando por aquí y por allá, eso produce una alegría del consumo. Pero claro, esa alegría se veía empañada por el argumento de fondo de la COVID, de la Omicron, y entonces a mí yo me imaginaba una situación que fuera
que acabaran de bautizar a alguien, ¿no? Alegría, en fin, de un niño y que de repente recibieran una llamada de que el abuelo estaba en el tanatorio. Dijeran, bueno, pues vamos al tanatorio, porque ahora en los tanatorios tú sabes que puedes pedir unos pinchos de tortilla, una cerveza, ¿verdad? Y bueno, lo celebramos allí. Ese día, con aquel reportaje famoso en el que te querías colar en un ataúd, pero bueno. Esto es, y entonces, bueno, pues eso, es una celebración de un bautizo en un tanatorio. Es una mezcla curiosa, pero satisfacemos a las dos partes, ¿no? Satisfacemos sí. Es curioso que también yo desde mi punto de vista también es con lo difícil que nos cuesta ponernos de acuerdo a los españoles y bueno, supongo que en cualquier país también con este camino hacia la polarización que todos estamos sufriendo a raíz de lo que vemos en televisión, escuchamos por la radio, lo fácil que es llegar a consensos en una época tan rara, en torno, por ejemplo, a lo que tú dices, los test de antígenos, ¿no? O sea, vas a visitar a casa, vas a ver a unos amigos, sabes que sus padres están allí y que son mayores, oye, nos hacemos un test, venga, todos nos hacemos un test, o sea, no se hace raro decir, nos hacemos un test, no, nos hicimos uno ayer, bueno, con ese vale, podéis venir, ¿no? Unos consensos sobrevenidos que yo creo que hace unos años serían inimaginables. Claro, además que es una ceremonia bien rara. Muy rara, porque parece que te estás drogando, básicamente. Ahí meter el panito y tal, y luego, mientras otros ven las instrucciones, porque no es fácil pillar la mecánica, para allá en la rutina. Tiene un punto de comedia. En fin, ha sido... Y luego a mí me ha ocurrido otra cosa que me ha sonado rara, porque no me había ocurrido nunca, ¿no? Y es que yo tengo amigos jóvenes que tienen hijos preadolescentes, entre la preadolescencia y la adolescencia, a los que suelo hacer regalos en estas fechas, ¿no? Y por primera vez los regalos que me han pedido han sido relacionados con el mundo de manga y del anime japonés y todo este mundo que es tan lejano al nuestro, ¿no? El mundo otaku, ¿no? El mundo de los otakus, que tú habrás oído hablar de ellos, ¿no? Sí, además mi hija pasó por una fase también manga. Ah, sí, pasó. Sí. Bueno, es que a mí me ha llamado mucho la atención porque una de las experiencias más fuertes que yo pasé cuando fui a hacer un reportaje a Japón fue precisamente conocer el barrio otaku. Me dijeron, no te puedes perder el barrio otaku. Bueno, otaku significa... por decirlo rápido así, es una persona que está, un otaku es una persona que está muy obsesionada por algo, pero obsesionadísima por algo. Generalmente nos referimos al mundo del anime y del manga, ¿no? Que es una palabra además que en principio tenía un carácter peyorativo, porque hubo allí en final de los años 80 un caso que se conoció como el asesino otaku, de un chico joven que estaba obsesionado por el manga y el anime, pero era un asesino en serie, ¿no? Mató a 4 o 5 niñas antes de ser detenido. Bueno, entonces yo dije, joder, entonces fui a ver ese barrio y me quedé realmente alucinado, ¿no? Porque es un barrio que reúne muchas obsesiones, porque hay mucha tecnología, hay mucho manga, mucho anime, pero mucho aparato, en fin. Y luego hay mucho bar, en cuyas puertas hay de estas chicas vestidas de camareras francesas que parecen niñas, que están disfrazadas, que supongo que tendrán una edad reglamentaria para trabajar, pero que parecen niñas, porque en Japón se promociona mucho la pederastia. O sea, por un lado está prohibida, como en todas partes, supongo, ¿no? Pero por otro lado se promociona mucho, ¿no? Entonces es un mundo, te digo, súper desconcertante en la visita a ese barrio, además que es inmenso, ¿no? Y entonces yo dije, qué raro que una subcultura que además reúne muchos grupos, porque hay mucho tipo de otakus, ¿no? Que una subcultura tan lejana haya penetrado en España, ¿no? Y dije, bueno, ¿y dónde compro yo, dónde me regalo yo algo? Pues en la tienda, en la tienda correspondiente, ¿no? Pero aquí no hay un barrio otaku, entonces estuve mirando y me encontré con un otaku center que está en la calle Luna, ¿no? Muy cerquita de la radio, sí. Muy cerca de la radio, y le dije a Paqui, oye Paqui, ¿por qué no vienes conmigo? Tengo que hacer unos regalos, a ver cómo funciona aquí esto del mundo otaku. Pues vamos a ver cómo funciona. Es que se leen de derecha a izquierda.
Entonces, claro, es un lío, claro, porque hay que leerlo al revés. O sea, empieza aquí. Pero si eso para ti es fantástico, si tú siempre empiezas a leer el periódico al final, de atrás hacia adelante. Eso sí. Pues eso. Y las viñetas de derecha a izquierda también. Y las viñetas de derecha, es que, caramba, es un cambio de hábito fuerte, ¿eh? Porque claro, es que allí cuando escriben, ellos escriben hacia abajo, pero de derecha a izquierda. Entonces aquí un libro lo puedes traducir tal cual. Pero el cómic, si le das la vuelta a las viñetas, le tienes que dar la vuelta a la hoja. Y es lo que pasaba hace años, que por ejemplo Oliver y Benji, los cómics eran todos zurdos, pero es Oliver que era diestro. Porque al espejarlo, para que sea a nuestro sentido, le tienes que dar la vuelta a la viñeta y la lías. Oliver y Benji era zurdo, era diestro, no, era zurdo. Oliver de verdad es zurdo. Por eso hacía las patadas guays, porque era de zurdo. ¿Cuál es tu género favorito? Soy yo. ¿Qué otros géneros hay? Los básicos, digamos, soyo y sonen. Soyo significa chicas, cómics para chicas, y el sonen, que es chico, cómics para chico. O sea, ¿en qué se diferencia del cómic En para cuanto a la temática, luego todo el mundo lee de todo. Pero luego sé pues más eso de amor, de institutos, de lo que llames como una novela romántica. A lo mejor sí. Y al chico pues suelen ser chicos con poderes que vienen monstruos y son más fuertes, si luchan más y son pues cosas de peleas de chicos. La definición básica, vamos. Luego a lo mejor hay más mini subgéneros. Claro. Pero lo más fácil de explicar es eso. Solo conozco Candy, Mazinger Z, Heidi, Marco. Heidi, Marco, eso entraría, ¿eso sería anime? Sí. Oye, ¿nos puedes enseñar un poquito la tienda? Sí, ojo. Mira, vamos a ver esto. Haikyuu, es una serie de bases de voleibol, está aquí. De hecho está aquí el panel. ¿Y todo esto lo vais a vender? Porque aquí hay... Sí, hijo, sí. Si llevan años pidiéndolo. Aquí se reserva y todo. Se anunció la salida hace un par de meses y a la fecha de salida teníamos casi 200 reservas. ¿Y habéis notado un aumento de clientes, de gente que se acerca un poco a este tipo de cultura? Sobre todo este último año, lo hemos visto, este verano ha sido... Vaya batalla, porque se ve que en el encerrados en casa la gente viendo la tele, las distintas plataformas han conocido series. Y no solo cómics, ahora vamos a ver merchandising, que puedes encontrar una figura por 8 euros como por 150. Una figura para dejarla en la estantería, como a la Virgencita, dejarla ahí puesta para no tocarla. ¿Y se le reza o algo? Casi, alguno lo hace. ¿Qué diferencia hay entre manga y el anime? El manga es el cómic y el anime es la animación, lo que es la serie de dibujos animada. ¿Y el manga es igual si viene de Japón que venga de Corea, por ejemplo? Igual, como depende de dónde viene lo definimos, lo de Corea lo llamamos manhwa, con W. Hola. ¿Qué estáis buscando vosotros? Yo es que han sacado este nuevo manga y pues quería cogerlo. ¿Cuál es? My Broken Mariko. ¿Y de qué va? De una chica que pierde creo que es una amiga. Pierde una amiga y entonces es todo ese proceso de pérdida, los sentimientos que tiene y pues todo ese proceso de luto. ¿Te calificarías de otaku? Sí. Hago cosplay, leo mucho manga, veo anime. ¿Hacer cosplay? Hacer cosplay es disfrazarte de personajes de las series de manga o de anime. En Japón significa friki. Pero para ser otaku hay que ser un poco friki, ¿no? Sí, supongo. Fíjate qué atractivo este personaje, que parece tan triste y tan solo. Sí, es un poco oscuro él. Es un personaje oscuro. Bueno, oscuro... Ay, no sé cómo explicarlo. Yo es que también... No, tampoco. Al revés, es detective. Es un detective. Es el bueno de la serie, aunque algunos vamos con el malo. Por aquí tenemos bastante mercha. ¿Te das cuenta de lo que te decía? Sí, mira, muñecas. A camarera sexy, pero es una niña. Es una niña con mucho pecho, en fin. Pero esto a mí me asombra esto. Y luego los chicos son todos con esos pelos así como de rebeldes, ¿no? Encrespados. Sí. A Goku sí le conocéis, ¿no? ¿A Goku? Sí, hombre. Goku. ¿Quién es Goku? Yo qué sé. ¿De la bola de dragón? Bola de dragón. ¿Goku qué es? ¿El del pelo es azul? El del pelo amarillo, a lo mejor si le veis con el pelo negro le conocéis más. El de la izquierda. Ah, sí. Sí, me suena. ¿Candy quién era? Pues era una niña rubia, huerfanita. Ay, pobre. Era un dramón. Y además se podían pasar 5 minutos viendo cómo le caía una lagrimita mientras temblaba. Sí. Eso es como el Go ese de Oliver y Benji. De Oliver y Benji, ¿no? Que tarda en llegar. Mira, está aquí. Tarda años en llegar a la portería. Claro, mientras que le está dando la patada, reflexiona sobre su vida entera.
Nosotros te hemos parecido unos frikis, ¿no? No, al revés. Veo preguntas normales de gente que no entiende, no conoce el mundillo. Esa pobre chica a la que le has dicho, oye, para ser otaku hay que ser un poco friki, y te ha respondido, bueno, como diciendo, oye, Bueno, es que friki para mí es friki un... eres tú, a lo mejor ha pensado ella, ¿no? No, friki es un... sí, funciona como sinónimo de otaku, en el sentido de que friki es una persona también que está muy obsesionada por una actividad, ¿no? Pero es que es muy raro. Mira, tú, por ejemplo, conoces... lo que no sé es cómo se han conectado estas dos culturas, ¿no? Tú conoces Hello Kitty, porque es universalmente conocida, ¿no? Sí, sí. Hello Kitty es esta gatita que produce miles de millones al año en diversos merchandising, películas, tal. Bueno, Hello Kitty tiene una característica brutal, y es que no tiene boca. Y un día le preguntaron a la diseñadora por qué no tenía boca. Claro, porque es una ausencia brutal, pero que tú no la percibes. Dice, es que la boca da mucha expresión. Entonces se trataba de hacer un muñeco, en este caso femenino, porque es una gata, sin expresión, de manera que estuviera triste o alegre en función del estado de ánimo de su dueño. Es decir, o dueña, ¿no? Es decir, que tú estás triste, Hello Kitty está triste, es como un espejo que refleja tu estado de ánimo, y todo eso es porque no tiene boca. Pero hay que ser marciano para... hay que ser marciano para amputar de la boca a un personaje, ¿no? Y yo decía, cuando estaba en Japón, decía, esto es Marte. Pero por alguna razón, ahora luego te advierto una cosa, que estoy siguiendo mucho a Perseverance. No sé si lo digo bien, Perseverance. Perseverance en inglés, creo que se dice Perseverance también en España, sí. Perseverance. Y que sabes que está en un cráter de Marte, ahí recogiendo muestras y tal, y también seguí mucho a Curiosity. Y entonces me llama mucho la atención que las fotos que llegan de Marte son idénticas al descampado que había cerca de mi casa cuando yo iba al colegio. Y era un descampado que te decían que yo no tenía que atravesar para ir al cole. Y siempre mi madre me decía, atravesado corriendo, porque en el descampado desaparecían niños, ¿no? Entonces, yo creo que Perseverance, que está excavando en ese cráter, va a encontrar a unos niños que desaparecieron en el descampado de mi casa. Es decir, que por alguna razón son hay aspectos de las subculturas japonesas. Seguramente mucha gente que nos está oyendo estará pensando, dice, pues es verdad, mi hijo, mi hija este año pues se ha aficionado al manga y tal. Y yo vi además en la cola de la tienda esta, vi gente disfrazada, niñas disfrazadas de criadas francesas también, de trajes victorianos y tal. Y chico, pues han sido unas navidades en ese sentido también muy extrañas, porque un poco marcianas, ¿no? Un poco yo creo que marcianas, antes solamente unos pocos llegaban al manga, digamos, y yo creo que desde hace unos años, por la experiencia que yo tengo con mis hijas, creo que el manga, sobre todo en las chicas, se ha convertido en una fase por la que muchos pasan. Por eso no me sorprende nada que te hayan pedido regalos que tienen que ver con el manga. Oye, pero yo no sé cómo hemos llegado a esto, porque ni siquiera hemos hablado. En Nochevieja, por ejemplo, tú celebras la Nochevieja con gente, sales, no sé. Bueno, yo siempre, desde hace 1000 años, he salido. Lo que ya en los últimos años me empezaba a incomodar, porque como yo soy de costumbres, en fin, tempraneras, de acostarme temprano y tal, pero bueno, era un rito que teníamos un grupo de amigos que íbamos siempre a la misma casa, porque siempre la anfitriona quería que fuera en su casa, no permitía que fuera en otra casa. Pero este año pues ha habido entre la Omicron y que algunos han cambiado de casa y tal, ha sido el primer año que he estado en mi casa. ¿Y has aguantado hasta las 12 o como nadie te veía, has dicho no, a la cama a las 10? Vamos a ver, no soy tan transgresor. Quiero decir que aguanté con mi mujer hasta las 12, nos tomamos las uvas, que por cierto yo le dije a mi mujer dije, voy a poner las uvas, y dije, tráiganlas sin semilla, claro, ¿no?
y trajo uvas sin semilla, pero que cada una tenía el tamaño de un cordero o de un pollo. Entonces era imposible comerlas. O sea que no, que tardé como media hora, o sea, las comí con media hora de retraso, no creo que sí, y entonces ha sido el primer año que nos han ido, y eso mi cuerpo lo ha agradecido, ¿no? Sí. Porque luego al día siguiente salía hacía muy buen día y salía a caminar temprano por el parque, que tuve 2 incidentes, por cierto, pequeños. Uno es que vino un perro ladrando. Yo me tengo pánico a los perros, ¿no? Y detrás venía una chica que se veía que era la dueña, y le dije, oye, tengo mucho miedo. Y entonces lo ató de mala, pero mirándome así un poco de mala manera, dice, esta perra era una perra. Ha oído miedo, pero lo dijo como... no censurando a la perra, sino censurándome a mí por tener miedo. Y claro, en la perra ha oído el miedo, pues no tenga usted miedo, ¿no? Y tal. Bueno, pues ¿qué se me va a hacer? Entonces ya yo me desvié del camino, me fui porque íbamos por el mismo camino, pero dije, yo no voy a seguir y me desvié por otro camino del parque, y a poco me tropiezo con un sujeto que me reprocha no llevar mascarilla. Estábamos en un parque, el día 1, a las 10 de la mañana, no había nadie. Y digo, hombre, es que estoy realizando una actividad deportiva. Y dice, porque ya sabes tú que las actividades deportivas en los parques están exentas de la mascarilla, ¿no? Sí, sí. Y dice, ¿qué actividad deportiva? Y digo, estoy caminando. Dice, eso es una mierda, eso no es una actividad deportiva. Pero ¿eso te dijo esto es una mierda? Me dijo, esto es una mierda. Pero según me está el tipo diciendo que esto es una mierda, aparece la perra otra vez, que viene corriendo esta vez hacia otro y lo derrumba. No me digas. Olió el miedo en el otro también. Olió el miedo, debía tener más miedo que yo. Y entonces vino la dueña Gato también y me reprochó que no tuviera. Y dije, mira, me voy a casa y tal. Y me pregunta mi mujer, ¿por qué vuelves tan pronto? Y le dije, porque me duele la rodilla. No tenía ganas de entrar. Porque el año no ha empezado bien. No tenía ganas de entrar en detalles, ¿no? Oye, lo que pasa es que, fíjate, estoy pensando que desde que empezamos a hacer estas conversaciones y estos diálogos, cuando hablamos de ellos, lo englobamos en un título que en su día escogimos, que era Las edades de Millás, porque siempre cuando antes de empezar pensábamos en qué hacer, hablábamos de contemplarlo todo desde la perspectiva del envejecimiento, no del envejecimiento de hacerte viejo, sino de hacerte mayor, de ir viendo la vida a medida que avanza tu edad, ¿no? Yo me pregunto si en tu caso, tú fíjate la de cosas de las que te has quejado en este rato. Porque en el fondo te has quejado de tener que salir en Nochevieja, de los perros, de las cosas que no entiendes. Yo me pregunto si con la edad, y me pongo ahí también, si con la edad sientes que cada vez hay más cosas que te molestan y que entonces este viejo arquetipo del señor mayor cascarrabias se corresponde con una actitud mental que tiene que ver con tu recorrido vital. Yo creo que no, Javier. Yo creo que tú venías con esa idea predeterminada. Y entonces has leído todo lo que te he contado en esa clave, porque yo ahora soy muchísimo más tolerante que cuando era joven, pero cuando digo muchísimo más tolerante, infinitamente más tolerante. Quiero decir que a lo mejor con 40 años habría denunciado a la dueña de la perra por llevarlo suelto y no tener bozal. Es decir, yo ahora soy de una... No discuto, me voy. Dije, bueno, pues nada, esta mujer... Incluso cambio de camino, ¿no? No, yo creo que tú tenías la necesidad, por alguna razón, en tu guión, como yo no veo tu guión, en tu guión te habían escrito esto, ¿no? Seguramente, y entonces dice, pero yo, o sea, tú no te puedes imaginar lo tolerante que yo soy, porque yo, por ejemplo, una de las cosas que de joven me desesperaba mucho, pero me enfadaba, era la falta de coherencia, ¿no? Oye, pero si tú has dicho esto, y ahora a mí la falta de coherencia
pues me parece que es normal, ¿no? Yeah. O sea, de manera que no creo, primero, no creo que se pueda generalizar, porque claro, no todo, de mismo modo que no todos adolescentes o toda gente de mediana edad o todos niños son iguales, pues tampoco todos los viejos son iguales. Pero en cuanto a si son más gruñones, yo creo que en mi caso por lo menos, yo no. Ahora hay un tópico, efectivamente, que funciona respecto que los viejos son más gruñones, más, pero bueno, tú quieres que, si tú quieres, yo te digo que sí, porque no. Yo solo quería preguntarte, yo sí tengo ese miedo. O sea, yo creo que sí tengo el miedo a que a medida que cumplo años, cada vez me molesten más cosas. ¿Pero te pasa? Con algunas cosas quizás sí. Por ejemplo, en política me pasa. O sea, el nivel de indignación que me provocan ahora determinadas cosas, creo que no me lo provocaban hace 10 años. Y tampoco ha pasado tanto tiempo, son 10 años. Tampoco creo que una persona cambie tanto en 10 años, ¿no? Pero, por ejemplo, todo lo que ha ocurrido en torno a la figura de Almudena Grandes en el Ayuntamiento de Madrid, esta sensación de que hemos perdido niveles de dignidad y que los niveles anteriores ya nunca los recuperaremos, porque ahora ya lo que se espera es lo que tenemos ahora, y me enerva como antes no me enervaba. Bueno, pero quizá... yo lo asumo que es la edad, porque yo veo que la gente pues asume esto con naturalidad, estas barbaridades que yo estoy viendo las asume con naturalidad, entonces diré, pues será la edad, será que... Pero eso no tiene que ver con la edad, eso tiene que ver más, yo creo que con la moral, ¿no? Con tu posición en el mundo. Quizá antes no seguías la política como la sigues ahora. Asegurar que la seguía igual. Quizá entre la política y tú entonces había un acuerdo que ahora no hay. El grado de desacuerdo ahora también es mucho mayor, porque es que ahora vemos, mira, este caso que has citado de Almudena Grandes, es increíble, ¿no? Que Almeida haya aprobado con la ayuda de Almudena Grandes unos presupuestos que ella habría rechazado, pues es que es una cosa realmente que es tan paradójica que puede producirte indignación, ¿no? Hay muchas cosas ahora que sobre todo yo creo que en la llamado indignación o llamado malestar que nos provoca ese malestar. Mira, ¿tú te acuerdas que a veces hemos hablado aquí, nos ha sorprendido cuando los políticos descubrieron aquello de la necesidad de un relato, que no hemos hablado aquí, porque lo descubrieron muy tarde? O sea, fue prácticamente antes de ayer cuando los políticos empezaron a hablar de la necesidad de un relato, ¿no? Y dijimos, joder, qué tarde lo han descubierto, ¿no? Porque relatar finalmente es una actitud muy noble, ¿no? Consiste en poner en relación, relatar en relación, o en articular las distintas piezas o distintos materiales de una circunstancia, ¿no? De manera que el receptor, tú y yo, entendamos esta circunstancia hasta en sus más pequeños detalles. Y de ese modo uno podría situarse racional o incluso emocionalmente frente a esa circunstancia, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que los políticos han confundido el relato con el cuento. Es decir, con el cuento entendido, además, en el peor de los sentidos de la palabra. Fíjate, por citar un caso cercanísimo, el tema de las granjas, de las macrogranjas y todo este asunto de Garzón. Claro, es que es un poco indignante que no se pongan de acuerdo en un asunto tan simple, ¿no? Es decir, oiga, las macrogranjas son una peste porque infectan los acuíferos con resultados como hemos visto en el Mar Menor, ¿no? Porque maltratan a los animales. Bueno, por supuesto, porque someten a los animales a una situación de estrés que, en fin, que da un poco de vergüenza verlo o saberlo, ¿no? Porque producen, dicen que en 1 kilómetro más a la redonda, olores insoportables. Bueno, cualquiera que haya pasado, yo he pasado por una granja de esta donde había los purines, que son los desechos, ¿no? Y tal, en olores apestosos realmente. Bueno, y luego producen una carne que es de mala calidad. Esto es tan difícil llegar a un acuerdo de que
la ganadería, esto se llama ganadería intensiva SMAL. Sí, estás pues, pidiendo llegar a un acuerdo sobre lo obvio, ¿no? Sobre lo obvio, ¿no? Pues sí, entonces, ¿cómo es posible que alguien hable de esto y en el gobierno, el ministro, no digo alguien, es el ministro de Consumo, ¿no? Y en el gobierno, en lugar de decir, qué bien, vamos a tomar esto como un punto de nuestra campaña electoral, ahora que hay elecciones en Castilla y León, ¿no? Sí. Vamos a abogar por las granjas extensivas, por la ganadería extensiva, que es más racional desde cualquier punto de vista, que da un lugar a un mejor producto. Dices, pero ¿por qué nos cuentan este cuento de ponerse de perfil respecto a unas declaraciones que han sido, yo creo, por lo que he podido investigar, súper sensatas, ¿no? Sí. Es decir, ¿por qué les da ¿Por qué en la oposición toman esto como si hubiera sido un ataque a la patria, a la ganadería? ¿Verdad? Pues es incomprensible, es una cosa que es completamente incomprensible, y esa incomprensión, hombre, puede producir mejor que te produzca indignación, Javier, porque fíjate si te produjera indiferencia, es decir, sí, que en la falta de relato, de relación, es decir, porque los materiales de esto que acabamos de hablar están sin articular, porque no se entiende nada, no se entiende por qué el PSOE tiene pánico a defender la ganadería extensiva. Es que no se entiende. Porque pánico al obvio, no sé. Claro, porque es que desde el punto de vista electoral podría ser brutal lo que podrían ganar con esto, ¿no? Entonces, pero eso te podría producir indiferencia o esta falta de relato, ¿no? Que se traduce en un cuento absurdo, te podría dejar de la realidad y te podría producirte una suerte de disociación, ¿no? Respecto a la realidad. Y la disociación puede ser suave o puede ser sí, pero grave, ¿no? mi sensación es una disociación frente a la reacción colectiva, ¿no? Yo veo, por ejemplo, esto que acabas de contar, que es un caso clarísimo, o el que hablábamos del alcalde de Madrid. O sea, es tan feo lo que ha hecho y lo que ha dicho, y sin embargo parece que esa fealdad solamente la vemos unos pocos, pero es tan mal educado, es tan bajo. Es de tan mala calaña y sin embargo pues nos indignamos los de un lado, seguramente, o los que tenemos una ideología, y los otros no se indignan. Entonces no hay unas reglas comunes de indignación, y ese contraste entre lo que a nosotros nos puede producir y lo que le produce al contrario, yo creo que está en unos niveles en los que nunca ha estado. Pero esto es lo que yo te decía antes, que puede ser que tú hayas conocido tiempos, y yo también, donde había más coherencia en el discurso. Claro, de ahí venía. Primero empezábamos porque había discurso, y ahora el discurso que es una forma de relato. Cuando decimos discurso, hablamos de un discurso bien articulado, ¿no? Había discurso. Y es que ahora no hay discurso, ahora hay un continuo nonsense, una continua falta de sentido, y no es raro que ante eso nos indignemos o nos disociemos. De hecho, hay una disociación de la sociedad respecto a los políticos que es muy grave. A los políticos parece que no les importa este alejamiento cada día mayor de la política. Y estos días además se han dado, yo creo, que muchísimos ejemplos. Por ejemplo, fíjate tú lo que ha ocurrido con la reforma laboral. A mí esto porque en el caso de las granjas, ahí evidentemente hay un aspecto de mala fe, porque yo creo que de mala fe por parte de todos, de mala fe por parte de una oposición que dice, hacemos oposición de esto porque esta gente, como son antiespañoles, se quieren cargar un sector de nuestra industria y tal. Y por parte del PSOE, que niega a su propio ministro de Consumo, en fin, la menor credibilidad cuando ha dicho algo
absolutamente sensato. En fin, hay un caso de mala fe y de mentira, pero luego hay casos en los que el problema es que no hay manera de entender las cosas. Por ejemplo, la reforma laboral. ¿Cómo se entiende? O sea, tú oyes en principio una reforma laboral que es histórica, y lo es, porque están de acuerdo los sindicatos tradicionales, está de acuerdo el gobierno y está de acuerdo la patronal, sí, pero inmediatamente empiezas a ver que hay sindicatos obreros, sindicatos de clase tan importantes y tan antiguos como EGA en el País Vasco, que dicen no, esto no. Grupos de izquierda en Esquerra que dicen no, esto para nada. Pero luego resulta que empezáis a traer, ayer tú mismo trajiste un economista a radio que hablan sobre economistas, digamos, que no están muy significados por ser de derechas o ser de izquierdas, sino que observan un poco y dicen, pues no creo que el objetivo de la temporalidad se vaya, o sea, que lo van descartando. Y tú, claro, dices, bueno, es que yo para entender, para posicionarme respecto a la reforma laboral y entender si me parece bien o mal, tendría que hacer un máster en abogacía laboral, ¿no? Entonces, da la impresión de que todo conduce a su contrario. De repente dice, tenemos 700.000 puestos de trabajo más que antes en este año. Hemos llegado... Y, hombre, esto es fantástico. Yo la imagen que tengo es que somos como... La sociedad, somos como Hansel y Gretel, hermanitos, perdidos en el bosque, que de repente vemos la casa de chocolate, la casa de turrón, que son los 700.000 puestos de trabajo, ¿no? ¡Ay, qué bien! Pero luego entras en la casa de turrón y está que los jóvenes no se pueden emancipar, está la bruja. Los jóvenes no se pueden emancipar, que los sueldos son basura, que los contratos son basura. Entonces todo parece que conduce a su contrario. Te dan una buena noticia, pero esa buena noticia, claro, pues chico, mejor que ante eso vayas respondiendo con indignación, porque el día que dejes de responder con indignación es que empezarás a alejarte, no votarás. En fin, no te concernirá los asuntos de la política, ¿no? Sí. Luis Enrique Alonso es catedrático de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Estás por ahí, Luis Enrique? Buenos días. Sí, buenos días. Hola, Juanjo. Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo no sé si todos tenemos que acostumbrarnos a vivir con tantas contradicciones, ¿no? Bueno, es que en la sociedad en la que estamos es una sociedad, primero que la verdad no goza de muy buena salud y genera realmente este tipo de síndrome de contradicciones que vosotros decís, ¿no? Estamos ya mucho más acostumbrados a las ficciones que a los hechos contrastados y partiendo de que siempre todo hecho tiene interpretaciones, pero en muchos casos nuestras relaciones sociales actuales han debilitado tanto el hecho mismo y priman tanto esta interpretación que puede ser incluso delirante, que en estos momentos nos cuesta realmente encontrar los fondos de objetivos y de verdad que hay en los acontecimientos, es verdad. Claro, y es verdad que además cuesta más tener una opinión, porque solamente escuchas opiniones polarizadas, tienes que coger las dos, intentar buscar la media, y además, ahora que no está Iñaki Gabilondo para decirnos qué tenemos que pensar o qué opinar, nos cuesta todavía más, ¿no? Sí, y además creo que es un hecho civilizatorio de esto que llamamos sociedad posmoderna, que la propia idea esta de sociedad del espectáculo pues nos lleva precisamente a quedarnos muchas veces en esta banalización de los acontecimientos y además en esta situación contradictoria de que un poco una semana prácticamente la versión ha cambiado de una manera total y en ese sentido, bueno, pues necesitamos en ese sentido un ejercicio, yo creo, democrático de diálogo ciudadano para evitar estos abusos del relato, estos abusos de los cuentos, ¿no?, que decía Juanjo, y en ese sentido es una necesidad imperiosa. Estas situaciones tan feas, como decía yo, ¿no? Lo que pasa es que yo cuando hablaba de indignación, yo también pensaba, Luis Enrique, joder, ¿me estaré polarizando? ¿Estarán los políticos consiguiendo aquello que estamos criticando constantemente, que es polarizar a la sociedad, y estaré yo polarizándome?
Bueno, es que es el eterno tema actualmente de las guerras culturales. Yo creo que uno de los elementos de movilización política ha sido precisamente ir vaciando los espacios de encuentro y ir rellenando las situaciones de polarización como un elemento más de esta especie de combate, ¿no? De combate que es como un torneo de lucha libre, de catch-can de estos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la polarización de otros nos lleva a nuestra propia polarización, pero creo que nuestro ejercicio de racionalidad ciudadana nos tiene que llevar precisamente a evitar este caer en la trampa de estas cuentas ficcionalizadas. Es que el problema es la ficción, ¿no? El problema es que todo se convierte en una ficción hecha a la medida de nuestros propios deseos de lo que queremos escuchar, ¿no? Pero vamos a ver, este ejercicio de racionalidad, Luisa, que tú aludes, yo me pregunto, ¿es posible, pongamos que el partido que está ahora en el poder, aunque podíamos decir que ha utilizado también, en fin, la mentira, en fin, no tenemos por qué ahora hacer una relación, pero que ha utilizado, pero que ahora está en una posición digamos, de racionalidad, ha hecho frente a una pandemia, ha pasado, bueno, pero puede ser que por muchos ejercicios de racionalidad que hiciera, quedara atrapada en el cuento de la oposición. Es decir, ¿hay alguna posibilidad? Yo creo que sí, y lo decía en el caso de la ganadería intensiva o extensiva, ¿no? Es decir, sin lo que ha dicho el ministro de Consumo, aunque no pertenezca al partido del gobierno, es razonable, pero ¿por qué no lo conviertes en una bandera? No, les da miedo. Es decir, pero les da miedo porque han quedado atrapados en la narrativa de la oposición. Entonces, ¿no hay posibilidad de escapar a la narrativa de otro? Pues esa es la habilidad política y la habilidad, digamos, de los análisis sociales sobre los que se trabaja. En ese sentido, lo que tú estás diciendo, Juanjo, es muy conocido por la teoría del enmarcamiento del marco. Es decir, el marco en estos momentos, en esta discusión y en tantas otras, la está poniendo una derecha populista en toda Europa, prácticamente en todo el mundo, y realmente ese marco, ese framing, es el que está llevando a generar un discurso muy reactivo y de mucho miedo y ficcionalizado también para tratar de rebajar en el mismo campo y no precisamente romper el marco, ¿no? Romper el marco sería lo lógico y lo racional. El único tema también depende de las fuerzas políticas y la capacidad de movilización para romper ese marco, ¿no? Pero el marco está claro, como tú dices, que está creado y está creado en este momento en un espacio muy conservador de la sociedad. ¿Y tú crees que la edad puede estar también relacionada con esa percepción? Como decía Juanjo, acumulas experiencias, tienes recuerdos que en algunos casos son positivos sobre cómo eran diálogos anteriores, ¿no? Y nos costaba menos diferenciar entre lo bueno y lo malo. Claro, bueno, el tema de la edad es un tema, como antes también decía Juanjo, que depende de muchas trayectorias, ¿no? Hay trayectorias que tienen capitales culturales, capitales económicos, que generan entonces vejeces de tipo muy diferente, pero desde luego la edad aumenta también nuestra idea de vulnerabilidad y por eso nos hace la idea esta del viejo gruñón o el viejo conservador, etcétera, que tenemos como estereotipo, que es solamente un estereotipo, pero que funciona como digamos, como señalador social, y desde luego la idea en los momentos en los que hemos forjado nuestro carácter y nuestras lecturas y nuestra manera de ver el mundo, tratamos de mantenerla porque nos da seguridad, y eso inmediatamente, cuando es roto, pues también genera estos espacios que pueden ser espacios de indignación absolutamente legítimos, ¿no? Tú conociste un mundo que había acumulado mucho capital cívico precisamente por la era de las movilizaciones, por la era de la constitución de las democracias después de la Segunda Guerra Mundial, y este mundo se ha ido deshaciendo y hay muchas generaciones que todavía guardan ese pozo de capital cívico diciendo que no se puede perder, ¿no? Y en ese sentido, por eso también no todo lo que está construido hacia futuro es positivo y no todo lo que está construido hacia pasado es negativo. Por lo tanto, esa idea también de defender momentos de la historia en las que se ha avanzado, a mí me parece un elemento de resistencia, ¿no? La palabra sería resistencia. Esto que tú cuentas, Javier, es pura resistencia.
Yo no sé si Claro. tú tendrías como una especie de consultorio médico, Luis Enrique, algún tipo de consejo para enfrentarnos a la realidad a medida que va avanzando. En el último programa antes de Navidad, la matemática Clara Grima nos hablaba del espejismo de la mayoría, y es que si te rodeas de gente que piensa como tú, pues tenderás que el 100% de las personas piensan lo que tú piensas, y entonces te sorprenderá mucho más lo que piensan los contrarios. Yo qué sé, pon a alguien de Vox en tu vida, a lo mejor, ¿no? No sé qué No, y consejo. había un viejo filósofo y tal que hablaba del hay que ser relativamente relativistas, ¿no? Yo creo que ese es nuestro objeto. No podemos pensar en situaciones de verdad absoluta ni de razón absoluta, pero tampoco podemos deshacerlo todo en un relativismo de situación, de pensar que no hay unos hechos que portan mucha más verdad que otros, y unos relatos y unas interpretaciones que portan muchísimo más verdad. Y además el diálogo sobre estas interpretaciones yo creo que es fundamental para encontrar una racionalidad pública. Lo que pasa es que ahí lo que estás tú diciendo, Javier, es si hay alguien que está dispuesto a dialogar o no está dispuesto a dialogar. Y ese es uno de los grandes problemas. Si alguien rompe el espacio del diálogo, inmediatamente la racionalidad es casi imposible, ¿no? Pero esa racionalidad, te pregunto a ti que como estudioso, ¿cuál es el grado de deterioro de esa racionalidad? Es decir, ¿está hecha añicos en estos momentos? Yo creo que está muy deteriorada porque se construye esta racionalidad social con los grandes consensos de posguerra, de la segunda posguerra mundial, de la era del estado del bienestar, de la era de las democracias occidentales en su mejor momento, y aunque hemos tenido grandes novedades tecnológicas y grandes novedades, digamos, de tipo científico-técnico, pero no hemos tenido apenas novedades sociales que vayan reconstruyendo esa racionalidad democrática de la segunda posguerra mundial. Y ese es un poco el problema, que por eso no está hecha añicos, pero está muy deteriorada, y necesitaríamos precisamente en este diálogo encontrar fórmulas democráticas que desde luego renovasen esos consensos keynesianos de posguerra, democráticos, parlamentarios, que un poco son las convicciones democráticas de la segunda posguerra mundial, ¿no? No sé cómo pasa un sociólogo las Navidades. ¿O si estás contento ya de que hayan terminado, Luis Enrique? Por cierto. Bueno, yo soy poco navideño. Yo también he sido prudente. No soy muy de grandes tumultos, ¿no? Pero yo las he pasado leyendo y oyendo la radio y también paseando mucho. También soy de pasear mucho como Juanjo y familiarmente, pero en una familia tan restringida que el cierre perimetral ya ha llegado al perímetro casi de nuestro estudio de trabajo, ¿no? Luis Enrique Alonso, que es catedrático de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias, Luis Enrique. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. No sé si tienes, Juanjo, por cierto, propósitos de año nuevo. ¿Te haces un orden en tu cabeza de las cosas que deberías cambiar? Pues la verdad es que no tengo... Llevarte mejor con los perros, perder el miedo para que no te lo huelan. No me hago propósito. Lo que tengo son proyectos de trabajo, pero que son proyectos de trabajo que ya... mira, una de las cosas que he hecho estas Navidades, que afortunadamente he trabajado mucho y eso me ha servido para aislarme un poco también de todo este ruido que hablábamos, es que he terminado el libro que estaba escribiendo con Arzuaga y ya me hemos entregado, y eso ha sido una... bueno, ha tenido algo de liberación, pero tiene algo de muerte también. Entregar un libro es curioso, ¿no? Porque normalmente decimos, es como un parto, ya te queda... Pero también tiene algo de muerte. Tengo que pensar, elaborar un poco más esto, porque tengo la sensación de que cuando acabas un libro mueres un poco, ¿no? Bueno, piénsalo más bien como que se te ha emancipado un hijo, ¿no? Sí, pero hay algo, nunca lo había pensado, pero es una idea nueva, porque además como en esto nos dejamos llevar también por los tópicos, ¿no? Esto es como haber parido un hijo, pero también había una vida que consistía en que yo salía con Arzuaga, viajábamos, íbamos de aquí para allá, hablábamos, estábamos muy activos, reflexionando continuamente sobre la existencia, sobre la vida, sobre la muerte y tal, y de repente eso se ha acabado, ¿no? Está bien, pero hay una sensación que
también de acabamiento, ¿no? De muerte, si quieres. Pero bueno, estoy muy satisfecho también. Pero puede haber, este es el segundo tomo, digamos, el segundo libro con Arzuaga, puede haber un tercero, nunca se sabe, ¿no? Ya. Si yo me refiero a un sentimiento que es novedoso, que yo nunca me había permitido con ningún otro libro. Con los otros libros decía, he dado a luz una criatura, qué bien, me he quitado igual es porque estás vinculando el libro con una amistad, y eso no te había pasado antes. Es posible, sí, es muy posible, porque claro, han sido jornadas muy intensas, ¿no? De dos personas que en fin, que tienen sus diferencias, que tienen en fin. Claro, bueno, es como si yo te dijera que este año ya no vas a viajar con Paqui. Pues hombre, sería algo más que un cambio en tu manera de trabajo. Eso sería un desastre inimaginable, ¿no? Que no te lo voy a decir, ¿eh? Juanjo Millás, un abrazo fuerte. Hasta la semana que viene. Venga, un abrazo, cuídate. Hasta luego. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Suscríbete a Las Edades de Millás. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 9 de la mañana. Cadena SER. La radio.